Continuando entonces con este estudio de Jeremías, en el capítulo 44, que estamos viendo pues toda esta serie del sacerdocio del varón y la restauración del sacerdocio del varón. Vamos entonces allí al libro de Jeremías para buscar. Capítulo 44 de Jeremías. Y vamos a leer con mucha atención el versículo 17 y el versículo 18. Versículo 17 y versículo 18. Entonces dice en esta versión que yo tengo, por el contrario, seguiremos haciendo todo lo que dijimos que haríamos. Seguiremos ofreciendo incienso y ofrendas de vino a la Reina del Cielo, como siempre lo hemos hecho y como lo hicieron nuestros antepasados, nuestros reyes y jefes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces teníamos comida en abundancia, nos iba bien y no teníamos ningún sufrimiento. Pero desde que dejamos de ofrecer incienso y ofrendas de vino a la Reina del Cielo, nos ha faltado todo y la guerra y el hambre están matándonos. La vez pasada que habíamos estudiado sobre el sacerdocio del varón, habíamos visto la necesidad que un varón tiene de encontrarse con Dios y conocerlo como padre proveedor. Porque este diseño de la Reina del Cielo, el control de la Reina del Cielo sobre las familias, precisamente se da por causa de que la gente no discierne de dónde viene la provisión, ¿cierto? Lo que hemos estudiado en Oseas 2:8, que dice que ella no sabía quién era, que ella no sabía, diciendo Dios, y a ella, Israel, a su pueblo, como una mujer amada, dice, ella no sabía quién le daba, ella no sabía que yo era el que le daba su provisión, su vino, su aceite. Pero hoy vamos a estudiar que también es muy importante que el sacerdocio del varón sea edificado sobre la formación de su carácter. Repita conmigo, carácter. El carácter. Entonces, la disciplina del sacerdocio. Dice el versículo, la última parte del versículo 17 dice, entonces teníamos comida en abundancia, nos iba bien y no teníamos ningún sufrimiento. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que está hablando, o sea, ahí están hablando los varones y están diciendo, es que nos iba muy bien, estábamos muy cómodos, porque cuando estamos con la Reina del Cielo nos va muy bien, pero cuando estamos con Dios no nos va tan bien. Entonces por eso ellos decían, no vamos a obedecer la palabra del Señor, sino que vamos a hacerle caso al culto de adoración a la Reina del Cielo. Entonces esto es lo que habla la palabra del Señor en este caso. Algo que debemos tener en cuenta, y es que el hombre, el varón de la casa, el jefe del hogar, y los hombres en este momento que están aquí presentes, deben, para salir de ese control de la Reina del Cielo, ustedes deben tomar una determinación de no vivir una vida fácil, de no tener una vida cómoda, de no tener una vida facilista, porque eso es lo principal. O sea, la Reina del Cielo domina a un varón cuando logra que ese varón se sojuzgue y se deje llevar por la comodidad, por la vida fácil. El varón debe cuidarse de una vida emocional, solo por lo que sienta o por las respuestas inmediatas. Cuando uno mira, hay muchos hombres que no son cristianos, pero que viven una vida emocional. Entonces, por ejemplo, aquí dicen, es que cuando hacíamos eso nos iba bien, y desde que dejamos de hacer eso nos falta de todo. Entonces siempre es como pensando como en el bocado de comida y como en la respuesta inmediata. Ustedes han escuchado esos avisos que ponen los brujos en los volantes o en los anuncios así, es que le recuperamos a su pareja en 24 horas. Y si no, entonces le volvemos el dinero. Cosas así, ¿no? Que
la brujería y el ocultismo se mueven así. O sea, la brujería, el ocultismo se mueve ofreciéndole a las personas comodidad, el mínimo esfuerzo y la respuesta inmediata. Pero Dios no es así. Dice la palabra, eso está en segunda de Pedro 3:8, que dice, para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces imagínense qué tal que el Señor, para darle la bendición a alguien, Dios le diga, me demoraré un día. Entonces, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces mire que como Dios se mueve en la eternidad, Dios nunca está afanado. Dios nunca carga afán para responder las peticiones de sus hijos. Él no está afanado. Y también la palabra nos enseña que Él nunca llega tarde. O sea, Dios nunca llega tarde, pero Él tampoco está afanado. O sea, Él no se mueve al ritmo de uno. Él no se mueve como con la ansiedad suya, la impaciencia suya. Entonces como que Dios se angustia. Y no, es que si yo no le respondo ligero, Él se me va a ir, o Él va a pensar que yo no lo quiero. O no, Dios se interesa, el Señor se interesa en cuidar de nosotros, atender nuestras necesidades, proveernos, sustentarnos, porque nos ama. Sin embargo, Él no se mueve al tiempo del hombre y no se mueve con el afán del hombre. Sin embargo, el diablo, precisamente para enganchar ese sacerdocio del varón, el diablo diseñó toda una estructura familiar que al niño desde que sale del vientre de la madre empieza a vivir en un mundo de comodidad. Y ahorita les voy a explicar. Porque es que es muy curioso, porque uno ve cuando en las iglesias cristianas se programa un ayuno, se programa una vigilia, se programa un tiempo de oración durante determinados días, o los horarios de oración como los que estamos haciendo, y uno sabe que las mujeres tienden a ser más disciplinadas y más cumplidoras de esos horarios de oración que los hombres. Entonces, si hiciéramos como una encuesta en las iglesias cristianas de quienes manifiestan más disciplina y más cumplimiento y como más constancia y perseverancia en el camino del evangelio, si las mujeres o los hombres, lastimosamente la mayoría son mujeres. Los hombres son más bien pocos. Eso es lo común. Los hombres de por sí son más bien pocos, ¿cierto? ¿Pero por qué se da eso? Precisamente por todo ese medio de comodidad que aún desde el seno familiar se le ha proporcionado a los varones, a los hijos varones. Entonces, el varón debe cuidarse de una vida emocional, solo por lo que sienta o por las respuestas inmediatas. Eso aún desde niño se acostumbra. Cuando el niño aún desde el seno materno es acostumbrado a que siempre tiene respuestas inmediatas, a que todo se lo dan, a que nunca lo ponen a esperar, a que nunca le dicen que no. De pronto dicen, no, es que yo no quiero que mi niño viva las cosas que yo viví, pero usted no se imagina el daño que le puede hacer a un hijo, solo porque usted quiere sentirse realizado o realizada en ese niño que tiene. Eso es malo, porque cuando usted educa a una persona que no sabe esperar, cuando usted educa a una persona que no desarrolla paciencia aún desde niño, cuando esté grande no va a ser paciente. Cuando esté grande no va a ser una persona que aprende a aceptar los procesos. No aceptan los procesos, no les gusta perseverar, no les gusta ser constantes en nada. Entonces, por eso les hablaba sobre la disciplina. O sea, el varón debe adecuarse, habituarse a una disciplina desde niño. Cuando yo les hablo de disciplina, culturalmente la palabra disciplina está muy malversada. O sea, la palabra disciplina está muy tergiversada. ¿Saben por qué? Porque siempre relacionan, por tradición, siempre relacionan la disciplina con la letra con sangre entra y los golpes y el maltrato. No, la disciplina a veces hay que darle, porque dice la palabra del Señor, que la vara de la corrección aleja al niño de la necedad.
Sí hay que disciplinarlo, ¿verdad? Con correa, pero la disciplina no es solamente pegarle a un hijo, la disciplina es formarlo y la disciplina es moldearle el carácter al varón. El carácter no se establece, mire que esto es un principio espiritual, el carácter no se establece con una oración de fe. Un varón puede llegar a la iglesia, hacer una oración de fe, pero eso no garantiza de que su carácter ha sido transformado. ¿Cierto que no? Para nada. ¿Usted qué dice? ¿Cierto que no? Solo una oración y ya, instantáneamente, como el chocolate instantáneo que nos tomamos ahora. No, ¿cierto? Porque la vida cristiana no es así. Son procesos de años. La formación del carácter es un proceso, repita conmigo, un proceso de años. Con el trato, la paciencia, la prueba y el desarrollo de un espíritu humilde. Alguien me decía en estos días, de pronto diciendo, alguien me decía en estos días, y pues obviamente yo le entiendo, porque pues una cosa es ser pastor. O sea, solo la labor pastoral solo la entiende alguien que ha sido pastor, o si no, no la entiende. Y piensa que es que la cosa está mal y no, en las iglesias siempre se dan procesos. O sea, lo normal en la labor pastoral, un pastor, lo más bonito de la labor pastoral es la formación del carácter de sus hijos. Eso es lo que hace un pastor. Un pastor alimenta, sustenta las ovejas, las atiende, ora por ellas, les da consejo, pero también les moldea el carácter. Eso es lo que hace un pastor. Diferente a un evangelista va, da la palabra, y va y da vueltica, consolida, pero en cambio el pastor sí va más allá. El pastor se le mete a la cocina a la oveja. Entonces el pastor sabe cómo vive con el niño, cómo vive con el esposo, cómo es la relación con la suegra. El pastor sabe todo, o sea, el pastor llega a conocer la vida de la oveja. Y entonces es natural que en la labor pastoral hayan choques con las ovejas. O sea, eso es normal. Que no es lo ideal, pero siempre se va a dar porque es que somos seres humanos. Y como estamos en ese proceso de moldeamiento del carácter, el proceso del moldeamiento del carácter también implica roces, implica choques, implica moldeamiento, implica trato. Entonces, tanto más una persona sea inmadura, sea impaciente, tanto más una persona le falte dominio propio, en esa medida va a tener que recibir ese trato de Dios y se va a estrellar, como cuando está aprendiendo a manejar bicicleta, que no sabe manejar bien y eso se choca con todo. Pero ya después que va aprendiendo, desarrolla la pericia, la habilidad, pues ya no se choca tanto. Y llega un momento en que ya uno no ve sino el resplandor, pero ya maneja bien, ya sabe manejar bien. Mire lo que les voy a decir que es muy importante. La reina del cielo forma varones emocionalistas. Eso hace la reina del cielo. ¿Qué es un varón emocionalista? Es un varón que está lleno de temores. Es un varón inseguro. Es un varón inconstante. Es un varón que si las cosas van bien, está contento y quiere ir al culto. Pero si las cosas están mal, se desanima y no quiere ir al culto. Emocionalista quiere decir una persona que se mueve por sus emociones, que si está contento, entonces quiere esto, pero si no está contento, está deprimido, está aburrido, no quiere esto. Cuando una persona no es emocionalista, sino que esa persona tiene un carácter maduro, así esté en buen tiempo o en mal tiempo, la persona siempre va a querer. En este caso, buscar de Dios, ir al culto, orar, leer la palabra, congregarse, o sea, siempre va a querer. Pero la persona emocionalista, la persona que es emocionalista, solamente usted lo va a ver en la iglesia cuando está contento. O en otros casos, lo contrario, usted solo lo ve en la iglesia cuando no tiene empleo, cuando está atribulado, cuando necesita un milagro para que oren por él. Y después ya cuando está bien, se empieza a relajar y empieza a irse. Lo que hablábamos nosotros de que buscar a Dios solamente por un interés, ¿cierto?
como ir detrás de Dios por algo. La persona emocionalista tiene esa característica. Entonces la reina del cielo, o sea, esto es la evidencia de que un varón, de que un sacerdote, aun sea un niño, sea un adolescente, un hombre adulto, soltero o casado, la característica de que hay raíces de la reina del cielo en su vida y en su carácter es que es emocionalista. Inconstante también es otra característica. Es inconstante, acomodado, y esta que es bien delicada, evasivo al sufrimiento, como la oración fuerte del Espíritu Santo. Pare de sufrir. No les gusta sufrir. O sea, no hablo yo de masoquismo, de que usted busque quien le pegue y usted en la calle, ay, yo necesito a alguien que me golpee. No le estoy hablando de masoquismo, le estoy hablando de que hay personas que no les gusta el sufrimiento, aun cuando sea el sufrimiento necesario. Por ejemplo, que si esa persona va a evangelizar y la van a oprobiar, la palabra de Dios dice, ¿sí? Gozaos cuando os persigan, Mateo capítulo 5, cuando os vituperen. ¿Por qué? Por mi causa. Entonces, hay un vituperio que sí nos toca a nosotros recibir con gozo, hermanos. Y es el vituperio por causa de Cristo. Que lo persigan porque es cristiano. Que usted reciba rechazo porque está evangelizando y le cierran la puerta en la cara. Entonces, cuando hay una persona que es acomodada y que evade el sufrimiento, pues no le va a gustar evangelizar. Dice, no, qué jartera, uno iba por allá, va a tocar, lo primero que hacen es que le tiran a uno la puerta en la cara, o le empiezan a uno a cuestionar, o empiezan a mirarlo a uno despectivamente. Entonces, ese deseo de evitar eso, lo que manifiesta es que le falta a esa persona, repita conmigo, carácter. Le falta carácter. Pero cuando una persona tiene un carácter maduro, esa persona no le va a dar miedo que la rechace. No le va a dar miedo que la van a oprobiar o que le van a hacer esto o aquello. Además, inclusive, estamos en un país de libertad religiosa y a usted no lo pueden matar o no lo pueden golpear por predicar el evangelio. ¿Cierto? Y en alguno de esos casos uno recurre a la fuerza pública, le dice un policía, cualquier cosa, ¿cierto? Pero me refiero y a nadie, pues que yo conozca aquí en la ciudad, nadie han golpeado por predicar la palabra, a no ser de que sea bien odiosito, bien imprudente. Pero lo que habla la palabra del Señor en cuanto a evasivos en el sufrimiento, es una persona que no le gusta incomodarse y que no está dispuesto a soportar el trato de Dios, y eso es un problema muy grande. Porque la palabra dice, San Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Dice, en el mundo tendremos ¿qué? Él no nos ha ofrecido a nosotros un mundo color de rosa perfecto. Y generalmente cuando una persona empieza a ser cristiana, se va a tener que enfrentar a los menosprecios. Usted en el colegio, que le hagan bullying, que se burlen de usted, este evangeliquito, este aleluyo y muchas cosas. Eso es normalito. Eso es normal, que le digan aleluyo y ya llegó este aleluyo. O que allá en el barrio usted le digan, llegó aquí Doña Perfecta, llegó Sor Maribel o no sé qué, y empiecen a molestarla. ¿Cierto? En el trabajo, que les empiecen a hacer bullying por el hecho de ser cristianos. En los lugares donde ustedes estén en la misma familia, que pueda hacerle bullying. Usted va donde un primo, un tío, va a una reunión familiar, de esas que son todas malucas, donde todo el mundo, el centro de atención durante todo el tiempo de la reunión es fulanito que es cristiano. ¿Y usted por qué se volteó? ¿Usted por qué traicionó a la familia? Bueno. Entonces, eso, por ejemplo, son cosas que a una persona facilista, emocionalista, le gusta evadir. Le gusta evadir. ¿Qué papel juegan las madres? Aquí que hay unas madres. ¿Qué papel juegan las madres en todo este proceso? Porque es que el espíritu, hermanas, el espíritu de la Reina del Cielo no se establece en un niño varón así de repente. ¡Ay! Cayó el espíritu como el espíritu que venía sobre Sansón. No. El espíritu de la Reina del Cielo se forma, su dominio se va formando y estructurando en un niño varón por causa de la misma mamá.
Le voy a explicar por qué. Las madres facilitan el camino a los hijos. ¿Qué es facilitar el camino? El pare de sufrir. Ustedes mismas se encargan de que el niño se eduque con el pare de sufrir. Ellos van construyendo un modelo de vida. Ustedes no dejan ni que lo toque una hormiga. Ustedes no consienten que él se quede 5 minutos sin comer. Ustedes no permiten que él se quede 10 minutos esperando a que usted le arregle la cama. O sea, es como la misma obsesión de las madres de consentir a sus hijos y de darles a sus hijos una comodidad a tal punto de que los hijos cuando van creciendo, porque es que son modelos de vida, y cuando los hijos van creciendo, ellos ya no están dispuestos a incomodarse, porque se criaron en un medio cómodo. ¿Sí me hago entender? Cuando usted cría un hijo, las madres que están acá, cuando ustedes crían a un hijo en un ambiente cómodo, ellos no van a querer incomodarse. ¿Cuál es el problema? De que ellos no van a estar toda la vida pegados de la nagua de la mamá. Y que cuando salgan al mundo van a sufrir mucho, porque el mundo está lleno de incomodidades. ¿Sí han visto? El mundo está lleno de incomodidades. Entonces, un niño que nunca aprendió a esperar, que nunca esperó a tener paciencia, a desarrollar dominio propio, porque el niño medio le da la medio rabia, medio la alteración del carácter, y ya quiere quebrar todo, y grita, y se desespera. Entonces no le enseñaron a desarrollar dominio propio. Entonces, en medio del colegio, con semejantes personajes que le toque estudiar, compañeros de estudio, y el muchacho empiece también con la misma. O sea, si la mamá le permite, el padre le permite esos desfogues de carácter y no le enseña al niño a dominarse a sí mismo y a tener dominio propio y control sobre sí mismo, el niño se va a acostumbrar, ya grande, un jovencito, se va a acostumbrar a que no necesita dominio propio. No lo necesita. Y cuando usted le quiera desarrollar dominio propio a un muchacho de 15 años, muérase de la risa, que eso ya no se va a dar. Eso ya no se da. Tiene que ser que el Señor lo coja, lo trate, lo quebrante, lo moldee, le haga hasta para vender, y que se arrepiente y se convierta a Cristo. Y que Dios haga un milagro. Pero es que yo digo una cosa, ustedes madres, hay dos opciones: o ustedes forman a sus niños sin límites, sin restricciones y con una vida cero estrés, y a los 15, 16 que les quieren sacar los ojos, ustedes empiezan a meterse en ayunos de 40 días que para que Dios le cambie a su hijo. Yo digo, eso es más complicado. ¿Por qué no trabajarlo desde chiquito? ¿Sí me hago entender? ¿Por qué no formarle eso que usted quiere que Dios haga a través de un milagro cuando él ya esté grande, esté ayunando 40 días por él? Pues que hacerlo desde chiquito. Que el milagro sea progresivo, que sea un proceso de formación. Es mucho mejor. Entonces, esa es la sobreprotección, de que nada le pase y que esté entre algodones rosados, que nunca sienta frío, que nunca sienta calor, que nunca le talle nada, que nunca, eso es malo. O sea, no le estoy diciendo que usted tiene que coger a su hijo y que duerman alambres de púas, no. Le estoy diciendo manejar equilibrio. A los niños es bueno que experimenten incomodidades, que experimenten, que aprendan a desarrollar nobleza, que desarrollen humildad, que desarrollen paciencia, que desarrollen dominio propio, cuando un niño, y uno se da cuenta de eso, un muchacho así como él, que ha sido moldeado, que tiene un carácter formado, en medio de circunstancias y situaciones difíciles, él está pausado, está pues compungido y sufre y todo, pero está pausado. O sea, uno no lo ve, ay, pues con la crisis, ¿no? Y ya cuando está más grande, que es todo un señor, en su hogar se va a ver enfrentado a muchas crisis. Entonces, esas crisis, ¿cómo va a actuar un hombre que desde niño le enseñaron a que debe tener dominio propio, a que debe respetar los espacios de los demás, a que debe aprender a esperar, a que debe aprender a que no todos lo tienen que dar, como todas esas cosas? Cuando es un hombre ya adulto, es un hombre que más fácilmente va a poder entender el proceso
de la formación del carácter que Dios hace. Ahí donde voy yo como pastora, ¿cuál ha sido mi experiencia? Que cuando yo veo varones que en la iglesia quieren empezar el camino de la vida cristiana, la dificultad más grande para un varón poder vivir ese proceso del camino de la vida cristiana, la dificultad más grande es que nunca aprendieron a lo que era precisamente desarrollar carácter, porque en la casa nunca les enseñaron. O los trataron a las patadas, o el otro extremo, les dieron todo y nunca vieron la necesidad de aprender a desarrollar ese dominio, ese carácter. Proverbios 29:15, ¿cómo dice? Proverbios 29:15. Yo lo voy a leer acá en esta versión. 29. Que mire este pasaje es tan bonito. Dice: con la vara y la corrección se aprende, pero el hijo malcriado avergüenza a su mamá. Hay muchos pasajes del libro de Proverbios donde habla que cuando un hijo nunca fue moldeado en su carácter desde niño, nunca ha sido moldeado, cuando llega adulto hace llorar mucho a la mamá. La palabra de Dios en Proverbios, en varios versículos, habla que la mamá llora, dice, entristece a su mamá, hace sufrir a su mamá, es causa de dolor para su mamá, así dice la palabra, y varios versículos. A mí eso me llama mucho la atención, porque la mamá, claro, porque es que en la mamá, y les voy a decir esto que es duro, en la mamá está como la fuente de alimentación para que la estructura de la reina del cielo se forme en los niños. Esa es la mamá, o sea, es la mamá la responsable de que ese niño haya sido formado en medio de la comodidad. Porque generalmente usted ve un hombre y lo primero que el hombre dice, el papá, dice, no, que sea berraco, déjelo, que tal cosa, déjelo. Y la mamá, ay, no, qué pesar del niño, ¿cierto? La mujer, ay, qué pesar del niño. Entonces, eso es lo que dice la palabra, un hijo consentido avergüenza a su mamá. Entonces, un hombre ya adulto que todavía le digan mi niño, un hombre adulto que nunca le enseñaron a ser respetuoso, entonces él no va a tener ningún reparo en pegarle un grito a su mamá, en darle una orden. ¿Sí me hago entender? Y eso es algo delicado, porque es irrespeto. Pero cuando estaba niño y decía eso, decían que tan lindo. Entonces cuando está grande ya no está tan lindo. Pero si usted deja que lo diga cuando está chiquito, ya cuando está grande, él no lo va a dejar de decir. Y si usted ya cuando está grande, usted lo va a callar, no lo calló cuando estaba chiquito, lo va a callar cuando esté grande, es difícil. O sea, hay cosas que usted no le va a poder corregir a su hijo ya cuando pase de los 13, 14 años, no, ya no, porque ya se le formó lo que iba a hacer. Por eso es tan importante desde bebés enseñarles. Entonces lo que dice en Proverbios 29:15, esto genera hombres facilistas, ¿sí? Niño consentido avergüenza a su mamá. Entonces, esto genera hombres facilistas, de doble ánimo, y ofreciendo su sacerdocio al mejor postor. Lo que dice Jeremías 44:17. Dice, vea que cuando adorábamos la reina del cielo, nos iba muy bien y no sufríamos, pasábamos muy bueno. Pues eso es lo que les gusta. No necesariamente un hombre le rinde libación directa y consciente a la reina del cielo, pero cuando un hombre se deja llevar de sus pasiones, que no tiene dominio propio, se entrega a la inmundicia sexual. Un hombre, ¿por qué se entrega a la inmundicia sexual? Si la palabra de Dios dice que nosotros debemos huir de la fornicación, porque no le gusta huir, porque no está acostumbrado desde niño a ejercitarse en el dominio propio. Entonces, si desde niño el varón se le acostumbró a que nunca necesita esperar, a que nunca se niegue, nunca se le niega nada. Yo una de las cosas que considero que no debería de ser,
Yo respeto mucho la manera, la crianza de los niños, pero yo sí he notado algo, hermanas, y es que ustedes como madres nunca se pueden chupar un dulce o comer un dulce delante de sus hijos, para ustedes solas. Y yo creo que sí tienen derecho. Obviamente ustedes nunca van a dejar los niños boquiabiertos. Pero si a usted le dan un regalo, a usted le dan un dulce, si a usted le dan algo y usted lo va a disfrutar y se lo va a comer, los niños deberían simplemente mirar y siguen como si nada. Pero esa costumbre de ellos siempre despojarlas, es como un saqueo, como las saquean, las despojan, como si ustedes no tuvieran derecho. Cuando crezcan esos hijos, si no desarrollan dominio propio, hay hijos que cuando crecen saquean a la mamá. La tristeza. ¿Cómo saquean a la mamá? Les voy a contar un caso que se presenta y que es muy frecuente y que es muy triste. Está la anciana, la mamá anciana, con sus hijos, algunos de ellos varones, y el esposo muere y la anciana queda en una casa grande, ¿cierto? Una finca, una propiedad y todo eso. Lo primero que piensan es saquear sus bienes. O sea, cuando estaban pequeños sabían que le podían arrebatar a la mamá su bombón, su helado, no es mío, es que yo soy niño, usted no tiene derecho, yo sí tengo derecho porque es que yo soy el niño de la casa. Después del hecho de ser niño, todos los dulces se los hay que dar es a él, y todo es primero él. Si usted acostumbra a su hijo así, está criando a una persona que más adelante no va a tener dominio propio para respetar los espacios de los demás. Eso es delicado. Entonces, listo, si le arrebata a usted el bombón, la saquea, hasta es capaz de abrirle el cajón y sacarle el dulce a las malas, porque es que es mío usted, es que lo que es suyo es mío y venga para acá. Cuando esté grande puede hacer lo siguiente: la anciana se la lleva a vivir uno de los hijos con ellos, con el pretexto de que está solita. ¿Y qué hacen con la casa, con la finca? ¿Qué hacen con el predio y todos los bienes que el marido dejó fruto de su trabajo y su esfuerzo con su esposa, que sacaron, ¿sí me entiende?, con el sudor y el trabajo para todo eso? Están los hijos y los saquean también. Entonces entre todos firman la sucesión como si la viejita ya estuviera muerta y le quitan todo y la meten en una pieza, a veces hasta bien chiquita, en una de las casas de los hijos, y ahí la viejita se muere, es de pena moral. ¿Sí me hago entender? La mamá es saqueada, así como fue saqueada desde que permitió que su hijo se acostumbrara a que como lo suyo es mío, entonces todo lo que usted, mío, eso es mío, me apropio. Entonces cuando están grandes y la viejita queda sola, no ven la oportunidad para saquear. Venden todo, reparten los dineros, a cada uno le toca de a 5, de a 3, 4, 5 millones, se reparten la plata, ya no hay nada. ¿Dónde van a meter la viejita? No, en una de las casas de los hijos, como con la que menos pelea, el hijo más tolerante, y ya la meten en una piecita. Mientras que la viejita, teniendo sus bienes y sus cosas, podía seguir en su casa como toda una señora, con la honra que merece. Y entre todos, pues si es que la quieren tanto, entre todos pagarle una enfermera que la cuide, una cuidadora, o que una prima de la familia o alguien viva con ella y la cuide y ellos le dan vueltica a la viejita. ¿No sería mejor así? Pero conservar esa honra hasta que ella muera. Porque es que es un delito, es un saqueo. Eso es un delito. Despojar a una viejita y sacarla de su propia casa solo por repartir la plata entre los hijos, eso es pecado, ¿cierto, mijo? Y la Biblia dice, el que le roba a su mamá es peor que, bueno, no recuerdo, en Proverbios también está. En Proverbios está todo eso. Pero cuando uno mira, ¿por qué esas personas hacen eso? Porque las madres acostumbraron a que ellas no tienen derecho a nada. Si ellas están chupando un helado, llega el peladito y ¡tá! Mío, ¡ay, deme! Se lo quita, ya, se acabó la posibilidad y la madre no disfruta. Eso es malo, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Entonces yo creo que uno como madre tiene todo el derecho de disfrutar de un dulce que a uno le regalaron
y se lo comió y listo. Que si uno le quiso dar un pedacito, uno le quiso, pero es diferente que usted le quiera dar un pedacito a que vengan a saquear pues como unas termitas, como unas langostas. Eso no está bien. Y si usted lo permite, usted está desarrollando en el niño ese sentido de que todo es mío y de como ese derecho de apersonarse o de posicionarse de todo. Y eso no está bien, porque eso lo podrá hacer con usted. Y usted queda callado y se aguanta el cañazo. Pero cuando el niño lo quiera hacer con otras personas, se va a chocar. Y ahí es donde los hombres tienen problemas. Y ustedes miran hoy en día en la televisión tantos problemas, tantos conflictos, que problemas con los vecinos ruidosos, que el escándalo, que el tipo con el equipo a todo volumen, que le tienen que llamar a la policía, entonces el tipo se enoja y va y le casca al que lo aventó con la policía. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque son hombres que no ejercitaron dominio propio y se acostumbraron desde niños a hacer lo que les daba la gana, a no tener freno. Es un problema criar a un hijo sin freno, es un problema. Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. Vamos allá, Romanos. Léamelo por favor ahí. Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. Mire lo que es la formación del carácter. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esta firmeza nos permite salir aprobados. Y el salir aprobado nos llena de esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Acá en esta versión mía dice, pero hay más, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser, ¿qué? Pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, o sea, fortalecido, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Esa es la formación del carácter. ¿Cómo una persona puede llegar a la madurez? En Cristo Jesús. Así. Entonces mire cómo es el proceso. Nos habla de un sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Uno, ¿por qué sufre en la vida? Uno puede sufrir en la vida porque las cosas no se le dan como uno quiere, en el tiempo que uno quiere. ¿Por qué más puede sufrir uno? No puede sufrir por causa de Cristo, porque se burlen por la posición que uno tiene frente a la vida, sus valores morales, sus principios. Entonces el diablo pone burladores para que hagan que uno se sienta mal y todo el asunto. Dios permite el sufrimiento. ¿Usted lo cree? ¿Ustedes creen que Dios permite el sufrimiento? Porque el sufrimiento es necesario. No en extremo, o sea, tampoco estemos diciendo que es que Dios es cruel y que Dios no lo pone a uno hasta que ya le escurre la última gota, no. Pero sí hay un tipo de sufrimiento que Dios permite en los seres humanos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sufrimiento en la vida cristiana es necesario, porque el sufrimiento nos forma a nosotros. ¿Qué nos forma? Dice, la paciencia. Entonces, el sufrimiento, la presencia del sufrimiento, el vivir el sufrimiento, nos aumenta en paciencia. Usted ha llegado a ver una persona paciente, es porque es una persona que ha sufrido, es una persona que ha sido ejercitada en sufrimiento. Me acuerdo lo que dice Isaías 53, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Jesucristo hablando del siervo sufriente. Jesús experimentó sufrimiento. Dios no sabía lo que era el sufrimiento porque es que Él es Dios. Pero cuando Él se hizo forma de siervo, se hizo ser humano, cuando Él se despojó de esa condición de Dios y se hizo semejante a los hombres, tenía que experimentar el sufrimiento. Él tuvo que experimentar porque Él no sabe lo que era el sufrimiento. Experimentó lo que era el sufrimiento como un ser humano. Dice la palabra del Señor que Él experimentó sufrimiento para poder cargar sobre sí toda la maldición que nosotros merecíamos.
Él experimentó. Entonces una persona que me venga a decir a mí que el Evangelio no tiene por ahí metido sufrimiento en el intrínculis, entonces eso es un Evangelio alterado, o sea, es un anatema, no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio trae sufrimiento. El camino de la vida cristiana en sí mismo contiene algunos sufrimientos, momentos de debilidad, momentos de tribulación, porque es que así es como usted se forma el carácter. Entonces, ¿cómo va a ser pues? Es a través del sufrimiento. Usted es consciente que en el Evangelio se da el sufrimiento y que nosotros tenemos que aprender a soportar con paciencia las pruebas y el sufrimiento. Entonces, ustedes como madres, ¿por qué van a evitar el sufrimiento en sus hijos? En el buen sentido de la palabra, obviamente, no con crueldad. Pero si ustedes crían a sus hijos sin ningún vislumbre de sufrimiento, cuando ellos vienen al Evangelio, no les va a gustar el Evangelio. Porque dice, no, es que eso es muy horrible sufrimiento. Yo soy una persona diseñada para ser feliz. Pare de sufrir. Pare de sufrir. Si no se le da el espacio en la crianza a los hijos para que puedan sobrellevar tribulaciones, que puedan soportar las dificultades y adversidades, entonces estamos formando hombres emocionalistas, que mañana cuelgan la toalla así facilito. Usted le predica la palabra a un varón y ve la situación, y dice, no, a mí eso del Evangelio, eso no es para mí. Se van, porque no fue moldeado en el carácter. Ustedes tienen una bendición muy grande y es poder formar en esos niños ese carácter de Cristo. A mayor paciencia, o sea, mire, el sufrimiento nos incrementa la paciencia. Repita conmigo, sufrimiento nos incrementa la paciencia. Esa paciencia es un fruto del Espíritu Santo, imagínense. Es un fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Una persona paciente es una persona que sabe esperar, es una persona de fe, es una persona que no va a colgar la toalla, no va a ir a la iglesia, entonces en 2 cultos, fue 2 domingos y entonces Dios no le respondió, entonces no volvió al culto, se apartó del camino del Evangelio porque Dios no le respondió. ¿Ustedes quieren tener hijos así? Entonces es necesario formar en ellos esa característica. O sea, uno tiene que mirar muy bien con qué cimientos, dice la palabra. Pablo dice, todos nosotros edificamos sobre el fundamento que es Cristo. Pero mire cada uno cómo sobreedifica. Si usted sobreedifica con heno y hojarasca, o si usted está edificando con madera, o está edificando con piedras preciosas, ¿con qué está usted edificando? Ustedes como madres edifican la vida de sus hijos. ¿Por qué les digo? Pues el varón, el sacerdote de la casa, es el que da la identidad al hijo, es el que forma los valores. O sea, el varón en la casa es importante. Pero yo les digo una cosa, ¿con quién pasa más tiempo el niño? ¿Con el papá o la mamá? Con la mamá. Entonces, como pasa más tiempo, ustedes se tienen que pellizcar también. Ay, no, que él corrija al niño, que él le diga al niño, no señora, usted también. Usted espera que llegue él. El hijo se va a acostumbrar a que usted no tiene autoridad y que usted la puede montar. Y cuando llega el papá, pone la máscara y todo, no ha pasado nada y todo sonriente. Y entonces usted ya se dedica a hacer una ponequejas. Entonces ya el hijo deja de verla como autoridad, sino que la ve como una hermana mayor o como una zapa en la casa, la zapita. Así es. Y muchos hijos se levantan contra sus madres porque ustedes mismas permiten que su hijo se subleve y no ejercen autoridad y le delegan solamente eso a su esposo. No, señor, usted también tiene que corregir, porque si el niño hace la pataleta en el colegio, usted no puede esperar hasta por la noche, porque una de las cosas que nos ha enseñado el Señor es a corregir en el momento oportuno, que el niño entienda por qué recibió la nalgada, por qué recibió la corrección. Pero usted no puede esperar a que llegue el papá, a usted le toca contarle. El papá llega cansado. Ay, mija, ahorita no me hable de eso, que tengo un sueño. Mañana hablo con el niño y mentiras que ni habla. Y así queda diluido el asunto, ¿cierto? Bueno, la paciencia, si usted tiene paciencia, usted va a tener mayor carácter, un carácter más firme. Las bendiciones
Usted imagina a Abraham como el padre de la fe. Yo me imagino a Abraham, un hombre así, con una mirada así, lejana, un visionario, reposado. Yo me imagino a Abraham mirando así alrededor, con una paz. O sea, yo nunca vi en la Biblia que Abraham estaba llorando, desesperado, que se comía las uñas. Yo veía a Abraham, en la palabra de Dios, como un hombre totalmente aplomado, totalmente reposado. Dice la palabra que era el padre de la fe. Y yo creo que un hombre con una paciencia tan desarrollada y a su vez también un carácter maduro, ese es el hombre que arrebata las bendiciones del cielo. Usted a Dios no lo puede acosar, usted a Dios no lo puede cabrestear, usted a Dios no puede manipularlo ni porque ayune mucho, ni porque grite mucho, zapatee mucho o porque no se pierda culto. No, es que por todo eso es que Dios me tiene que dar a mí. Eso se llama manipulación. Dios sabe cuándo le da a usted, cuando usted está reposado, así como Abraham. Cuando usted está así plácido y está lleno de esa paz, de esa paciencia y ha formado un carácter. Cuando usted ya ha pasado el proceso que Dios quiere formar en usted, mientras usted no ha cruzado ese desierto, mientras usted no ha superado eso que tiene que superar, el Señor se queda quietecito y lo acompaña y lo sustenta con maná y lo va cabresteando así por el desierto. Como el pueblo de Israel, que por la noche la columna de fuego y de día la nube, ¿verdad? Para protegerle en el desierto. Pero llega un momento en que ya la nube y la columna Dios las quita, porque usted ya va a cruzar el Jordán, va a entrar a la tierra prometida. Pero ¿quién entra a la tierra prometida? Entonces entra una persona que tenga un carácter formado. Entra una persona con carácter formado. Por eso es tan importante que los varones tomen una seria decisión de esperar en Dios y aceptar los procesos de Dios. Por ejemplo, si usted quiere tocar un instrumento y usted al menor intento ve que es complicado, que no le salió, que tal cosa, entonces usted va a colgar la toalla. No, eso se llama, repitan conmigo, inconstancia. Y una persona inconstante, dice la palabra en Santiago 1, del versículo 6 hasta el 8, dice: el hombre inconstante, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice que si alguien duda es como la ola del mar que va y viene. No espere que si usted es inconstante, no espere a que Dios le responda, no espere, porque usted hoy quiere orar, mañana no. Usted hoy le creyó a Dios, mañana ya está, ¿será que sí, será que no? Está dudando. Y pasado mañana está tan desanimado que dice: no, eso ya no va a pasar, eso no va a venir. Entonces Dios no puede hacer un milagro en una persona inconstante. Por eso es tan importante que el varón sea constante, que el varón sea perseverante y que se mantenga estable. Por ejemplo, si usted ha determinado en su corazón venir todos los viernes a la oración, llueva, truene o relampaguee, usted tiene que estar en la oración. Pues usted no se puede mover, ni porque hay un evento, o por el clima, o porque no está de buen ánimo. Tal vez le pasó algo a usted en el trabajo muy horrible hoy, pero eso no puede afectar que usted deje de venir. Que una hermana de la iglesia le hizo mala cara ayer, o que esta mañana no le contestó el celular, o yo qué sé, usted por eso no puede dejar de venir a la iglesia. O sea, ustedes no pueden dejar de buscar la presencia de Dios porque suceda algún evento, algún factor externo. ¿Sí me hago entender? Eso manifiesta qué tan maduros son ustedes. Pero cuando una persona es inconstante, está demostrando que es inmaduro y que necesita madurar. Entonces, cuando una persona tiene un carácter formado, a mayor carácter formado, hay mayor esperanza. Ahí dice en el pasaje, hay mayor esperanza. Y dice la palabra que la esperanza es aquello que nosotros esperamos, aunque no lo podemos ver. Dice en Hebreos 11:1. O sea, la esperanza hace parte también de la fe, porque la fe es que yo creo y esperanza es lo que estoy esperando. Es el acto de esperar. Y la esperanza merita ¿qué? Paciencia. La esperanza merita paciencia.
Entonces, mire, un carácter inmaduro, les voy a explicar, un hombre con un carácter inmaduro es impaciente, entonces tiene impaciencia. La impaciencia, hermano, se opone a la fe. Para un hombre que desde niño ha sido criado, acostumbrado a que todo se lo dan, le cuento que es un chicharrón que se vuelva cristiano. Es todo un chicharrón. ¿Por qué les digo? Porque ese hombre es impaciente. Uno ve que hay hombres que van más fácil a los pies de Cristo que otros hombres, ¿se han visto? Pero cuando usted los mira es porque han tenido una vida donde han tenido que desarrollar paciencia, donde todo no se les dio a pedir de boca, donde fueron moldeados, donde fueron tratados. Entonces esas personas cuando llegan a los pies de Cristo, entonces el Evangelio les presenta que en el mundo tendrán aflicción, y entonces ellos dicen, pues sufrimientos, aflicción, pues yo sé que ahora con Dios ya será diferente, y listo, y pasan los procesos. Pero un hombre que nunca, que todo se le dio a pedir de boca y que no está acostumbrado a sufrir, lo primero que hace en el Evangelio, un momentico, este camino no me gusta, porque yo estoy acostumbrado a que todo se me dé, ¿sí ve? Entonces, la impaciencia se opone a la fe. También el carácter de un hombre inmaduro, la falta de dominio propio. ¿Qué es la falta de dominio propio? Esa agilidad, esa facilidad con que el hombre cae en pecado. Falta de dominio propio. No tiene control sobre sus apetitos sexuales, no tiene control sobre sus pasiones. Entonces sale corriendo desbocado a la menor tentación. Y el diablo lo sabe. El diablo sabe con qué lo mueve. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa falta de dominio propio atenta a la santidad, va contra la santidad. Entonces, por eso el varón le da difícil la vida cristiana, porque no es capaz de santificarse. Ahí me ha tocado hablar con varones que tienen esa dificultad y hasta con la Biblia me muestran, no, es que Dios es un Dios de proceso, Dios conmigo, pastora, cójala suave, no me acose, que yo estoy en el proceso con Dios. Y no, ¿cuál proceso? Están practicando el pecado y yendo a la iglesia. ¿Sí ve? Practican el pecado y van a la iglesia. Y si uno les dice, mi hijo, deje el pecado, santifíquese, no, cójala suave, claro, porque ellos acostumbraron a cogerla suave. Esa fue la manera como los criaron, así de sencillo, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Porque ¿qué más? ¿Dónde aprendieron a cogerla suave? En el hogar. Entonces, cuando hay comodidad en el hogar, no estoy en contra del amor y las atenciones, no me malentiendan, pero cuando hay una comodidad que no es buena para los hijos, ellos se educan en la vida fácil, la de cero estrés. Un carácter inmaduro también trae consigo irrespeto a la autoridad, que fácilmente se subleva contra la autoridad. Yo pongo a ver esa gente del polo democrático que son tan rebeldes y tan reacios, y cualquier limitación que se les presenta, ellos mismos se levantan contra el gobierno y contra fulano y perencejo. Y hoy precisamente en las noticias, el código de policía. Me parece que por fin, de todo lo que ha pasado hoy, todas las reformas que han hecho, es como lo más o menos sensato que se ha sacado últimamente. Que la policía, que los policías ya les dan las facultades para irrumpir en una casa sin una orden judicial. Pues imagínense, si es un sábado que están los juzgados cerrados y están matando a un niño, lo están violando en una casa, no, el policía no puede entrar, que porque no tiene una orden escrita, no, sus padres entrando porque el niño está corriendo peligro, ¿sí me hago entender? O una viejita la están ahorcando, la están robando, la van a matar. O sea, y esos casos, a mí me parece bien, esas facultades, que pueden hacer esto. O sea, dijeron como 4 cosas que los policías antes no podían hacer. Los policías antes estaban como de adornojería y por eso la gente se las montaba tanto, hasta la gente le pegaba a los policías, ellos no podían hacer nada. En la época antigua le iban a pegar a un policía y el policía cogía bolillazo limpio y lo dejaba reducido al suelo. Es que así tiene que ser la autoridad, hay que respetarla. Pero entonces la rapidez, uno mira entonces estos varones que tienen un carácter inmaduro y no han desarrollado ese respeto a las líneas de autoridad, cómo se levantan de fácil contra la autoridad. Entonces ahí en la televisión dijeron varias cositas del código de policía.
E inmediatamente salió un personaje de este movimiento político y levantado. No, esto es un atropello contra la ciudadanía, esto es un acto de intolerancia. ¿Cómo así que intolerancia? Si es que una persona está cometiendo un delito, entonces no se le puede meter a la cárcel porque son intolerantes. Entonces mire lo que promociona el diablo a través de ese irrespeto a la autoridad. Y si un varón, es que esto es lo más delicado, muchachos, si un varón, mírenme todos por favor, si un varón no es desde pequeño formado en el temor y respeto a la autoridad, cuando sea grande no respeta ninguna autoridad. Y el que no respete ninguna autoridad no puede estar en autoridad. Hay un libro muy bonito, muy importante, que es el libro de la autoridad espiritual de Watchman Nee. Y este hombre Watchman Nee habla muy claro acerca de que una persona que no tiene una revelación de lo que es las líneas de autoridad, no está capacitado para estar en autoridad. Porque es que la autoridad es es un diseño que fluye desde las esferas altas hacia abajo, como en cascada. Entonces, si usted quiere tener autoridad en su caso, usted tiene que sujetarse a las líneas de autoridad, y a su vez los que están ahí se tienen que sujetar a las esferas más altas, y así sucesivamente. Entonces, si usted educa a un hijo que no tiene freno y que no aprende a respetar autoridad, cuando esté grande no respeta, y va a ser también un fiasco como sacerdote en la casa. Por eso es tan importante que pueda comprender las líneas de autoridad. ¿Qué otra característica del carácter inmaduro en un varón? La inconstancia. ¿Qué es la inconstancia? La inconstancia es esa incapacidad de poder hacer algo por un tiempo prolongado. La inconstancia. Dura yendo al culto todos los domingos durante 2 meses y después ya no vuelve. O empieza a leer la Biblia hoy. No, voy a proponerme a leer la Biblia todos los días. Y empieza hoy a leerla. Y al cabo de 4 o 5 días ya no la está leyendo. No, es que el trabajo, es que me cogió en la tarde. Bueno, los pretextos sobran. Pero cuando ustedes, los varones que están acá, no se disciplinan, no cogen una constancia en la vida espiritual, en alimentarse con la palabra, la oración, congregarse, ayunar, buscar la presencia de Dios. Si ustedes tienen que castigar su cuerpo, es que Pablo lo decía. Pablo decía, por eso yo golpeo mi cuerpo. O sea, no se trata de las laceraciones del catolicismo romano, las tradiciones que se tiraban en Semana Santa así latigazos, no. La laceración de la que habla Pablo, el golpearse el cuerpo, como Pablo lo dice, es que usted haga no lo que quiere hacer su carne. Por ejemplo, el hecho de que usted esté aquí a esta hora, usted puede estar acostado rascando el ombligo, dormido ya, foqueado, pero el hecho de usted estar aquí aguantando el sueño y escuchando la palabra, está golpeando su cuerpo, está sometiéndolo a servidumbre, a Cristo. Y eso es importante, y eso es una gran victoria. Usted pudo haber estado por ahí en una pantalla gigante, ¿sí o no? Usted pudo haber estado, mejor dicho, ya sabemos, ¿no? A los parceros de Samaria. Pero mire que usted, como María, la hermana de Marta, usted escogió la mejor parte. Eso es golpear el cuerpo. Venir a la oración, cuando todo el mundo está por ahí celebrando, eso es golpear el cuerpo. No ceder a los apetitos del cuerpo. Y eso desarrolla constancia. Eso desarrolla constancia, porque usted se disciplina, usted se determina, la palabra, usted se determina a construir su vida espiritual sobre la base firme del Evangelio. Entonces puede llover, puede tronar, relampaguear, en su casa se le puede parar el pelo a todo el mundo, pero usted no va a parar ese proceso. O sea, es un proceso que no puede parar. Y eso es la constancia. Cuando usted se determina ir en una dirección y independiente de lo que pase a su alrededor, usted sigue. Amén. Usted sigue adelante, simplemente. El facilismo, un carácter inmaduro, también trae como consecuencia el facilismo. ¿Qué es el facilismo? El camino más fácil. Es buscar el camino más fácil. Y uno ve que eso es muy común.
Una de las cosas que yo he notado en muchos hombres es que no les gusta tomar apuntes. Y no es que no es que traer un cuaderno y tomar apuntes lo haga muy espiritual, no. Cuando un hombre trae un cuaderno y toma apuntes, manifiesta que es un hombre disciplinado. Eso manifiesta que es disciplinado. Eso manifiesta. Para mí eso manifiesta que es disciplinado. Una persona que trae cuaderno, que tome apuntes, manifiesta que es disciplinado. Porque es que tomar apuntes para mucha gente es una jartera. Qué pereza. O que anote fulanito. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso por ejemplo manifiesta. Y la mayoría, las mujeres son como unas hormiguitas con el cuaderno. Eso escriben todo y hasta lo que uno repite vuelven también lo escriben otra vez. Pero para los varones eso es una dificultad porque hasta en el colegio. Yo tuve compañeros de estudio en el colegio que nunca llevaban apuntes, casi no cargaban cuadernos. Cambio uno de mujer, eso maletín así lleno, no parecía un camello, un dromedario ahí, con todos esos cuadernos, hasta libros. Uno prestaba todos los libros de la biblioteca. Ellos no, se reían de uno. Y no cargaban sino para una libretica, un cuadernito nomás. 2 cuadernitos de 100 hojas, 5 materias. Lo enrosquetean y lo metían en el bolsillo. Me acuerdo de un compañero de estudio que tuve así y repitió como 3 octavos y 4 novenos. Ya le decían que era parte del activo fijo del colegio. Con su cuaderno enroscado en el bolsillo, su lapicerito aquí, sus chiclecitos que no le faltaban, y él ahí en la chavaca, en lo bacano, chévere, en la cheveronga, y así perdió el año, por facilista. El facilismo. Cuando usted le facilita el camino a sus hijos, cuando usted no deja que ellos aprendan a vivir los procesos yo no sé cómo decirle a eso, pero ustedes me entienden. Cuando ustedes no le permiten a ellos eso, le están haciendo un daño. Y los varones que están acá, sepan una cosa, es que el camino del Evangelio, muchachos, el camino del Evangelio es lo más hermoso, pero requiere formación de carácter. Porque los regalos, las bendiciones de Dios no las trae a una persona que sea mediocre, que sea facilista, que no le guste, que sea cero estrés. Dios no bendice a una persona cero estrés. ¿Saben eso? Dios no bendice a una persona que sea inconstante, que sea de cero estrés, que sea facilista, que sea acomodada. Dios no bendice a una persona así. Otra característica del carácter inmaduro en un hombre, en un varón, es la arrogancia. ¿Qué es la arrogancia? La arrogancia es lo contrario a la humildad. Dice la palabra del Señor en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La arrogancia, el orgullo, la soberbia no le dan a uno paz. Una vez el Señor me explicó, me dijo, ¿tú sabes por qué hay gente que está tan atribulada y que tienen como esa zozobra todo el tiempo? Dice, es que la soberbia no les deja descansar, porque es que la humildad trae paz. La humildad trae paz, pero la arrogancia trae turbación. ¿Sí ve? Trae turbación. Entonces, yo les hago esta pregunta, las mamás que están acá, que han edificado a sus hijitos y que gracias al Señor todavía ya están a tiempo de corregir ciertas cosas, y los varones que están acá, yo les voy a preguntar, Dios, ¿cómo puede relacionarse? O sea, si para Dios es tan importante para bendecir a un hombre, para Dios es importante para bendecir a un hombre, entonces que haya pasado por sufrimiento, que haya desarrollado paciencia, que haya desarrollado carácter, y que ese carácter lleve a esa persona a llenarse de esperanza. O sea, ese es el prototipo de hombre específicamente que Dios está buscando para hacer un milagro. Ese es el hombre. Por eso la vida cristiana no es chocolate instantáneo, no es hacer la oración de fe. La vida cristiana es todo un proceso de años, donde usted empieza a formarse en todo eso que dice la Escritura. Pero Dios, ¿cómo puede relacionarse con un hombre inmaduro? Si viene a los pies de Cristo un hombre así, personaje como el que leímos ahorita, impaciente, arrogante, que no respeta autoridades, que le falta dominio propio,
que le gustan las cosas fáciles, cero estrés, y viene a los pies de Cristo, digamos, ¿cómo Dios puede actuar en un hombre con un carácter inmaduro? ¿Saben cómo? No hay otro camino. La única salida es que Dios lo quebrante, el quebrantamiento. Entonces, por eso las mujeres, yo digo una cosa, una mamá religiosa, una mamá tradicional, una mujer que no sea que no conozca el evangelio. Uno dice, pues bueno, ¿qué tiene que hacer ahora la señora? Orar por su hijo, para que Dios haga la obra en su hijo, para que Dios lo moldee, para que Dios lo quebrante, para que Dios haga en él una obra. Pero si ustedes como mujeres que están acá presentes son cristianas y tienen niños pequeños, no es necesario esperar a que el niño crezca y desarrolle todas esas estructuras y esquemas y ya cuando esté grande, no, sí que Dios lo quebrante. ¿Cierto que no? Porque es que yo les digo una cosa, el quebrantamiento de Dios, el trato de Dios, cuando Dios tritura, como dice en Jeremías capítulo 18, que como un alfarero, Dios a nosotros, Él tiene todo el derecho. Hermanos, Él tiene todo el derecho porque Él es Dios y Él a ti te puede quebrantar. Él te coge y dice, Él dice Jeremías, Dios le dice, Jeremías, baja a la casa del alfarero, que te voy a decir algo para que hables a mi pueblo. Entonces Jeremías bajó y vio al alfarero que estaba armando una vasija de barro, ¿cierto? Y cuando de repente el alfarero miró, no le gustó, entonces cogió la masita y destruyó todo, lo volvió trizas. Y después volvió y miró y empezó otra vez a armarla. Entonces Dios le dice a Jeremías, dile a mi pueblo, ¿acaso no puedo hacer yo con vosotros lo mismo, pueblo de Israel? O sea, ¿Él qué puede hacer? Él te puede triturar. Él puede galopar sobre tus hombros. Hay una parte en los salmos, no recuerdo qué salmo es, donde el rey David estaba pero quebrantado por el Señor. Y rey David le decía, Señor, has cabalgado sobre mis lomos. Has cabalgado, o sea, me estás estripando, me estás triturando, me estás quebrantando. Porque es que Dios tiene derecho, hermanos. Dios tiene derecho a quebrantarnos. Dios tiene derecho a disciplinarnos, Dios tiene derecho a corregirnos porque es nuestro papá. Amén. Él es nuestro papá. Entonces, un varón inmaduro que no tenga dominio propio, un varón facilista, un varón inconstante, el único camino para Dios poder hacer la obra en ese varón es quebrantándolo. No hay otra. Porque en el quebrantamiento es donde es sacudido y es donde muchas de esas cosas se desbaratan. Y entonces aprende lo que es la mansedumbre, la paciencia, entonces ya empieza a aprender muchas cosas. Pero si uno como madre tiene un hijo pequeñito y usted es cristiana, usted puede facilitar, ahí sí, si usted le quiere facilitar a su hijo el camino, facilitar el camino a sus hijos no es dándoles todo, malcriándolos y ya lo que hablamos, ¿no? Eso no es facilitarle el camino, eso es complicarle el camino. Porque toda la vida no se va a quedar pegado en la nagua suya. Va a sufrir cuando salga si usted no lo prepara para la vida. Pero usted, ¿cómo le puede facilitar el camino a un hijo? Preparándolo, precisamente. Si usted sabe qué es lo que Cristo está demandando de nosotros como seres humanos, usted empieza a moldear eso en el niño. Y de pronto el niño va al culto, pues porque usted lo lleva, la clase de los niños, el refrigerio, los juegos, los mimos y el teatro y todo el asunto. Y todo eso es muy bonito, pero va a haber un momento en que su hijo va a dejar de ser niño. Y ya no va a ir a la iglesia detrás de un dulce, detrás de que usted lo llevó o porque el papá lo arrimó. Ya el niño, ya Samuel no va a ir porque ustedes dos lo llevan. Va a llegar un momento en que Samuel tiene que tomar una decisión si quiere buscar al Señor o no. ¿Ustedes no han pensado eso? ¿Ustedes no han pensado eso? Ya no van a buscar. O sea, ellos no van a ir a la iglesia porque ustedes los lleven. Van a dejar de ser niños y van a empezar a crecer. Y ya va a llegar a una edad en donde ellos mismos van a tomar la decisión si van a buscar del Señor, van a ir a la iglesia o si no.
Y en ese momento que ellos se enfrenten a esa decisión que tienen que tomar y por fin a abrirle su corazón a Cristo, a arrepentirse de pecado, que ahí es donde ya un joven puede estar apto para bautizarse y todo el asunto. Por eso es que nosotros no bautizamos niños en el Evangelio, sino personas que ya sean conscientes de tomar decisiones. Ya ese joven llega un momento en que si ustedes le prepararon el camino de chiquito, se convirtió en un hombre que no le va a ser complicado pasar las pruebas, no va a ser complicado para él restringirse del pecado sexual, no va a ser complicado para él muchas cosas. La paciencia, respeta a las autoridades, es un hombre dócil porque le enseñaron en la casa a respetar. O sea, eso hace que a su hijo se le facilite el camino. Entonces va a ser un hombre diferente. Y en el caso de los varones que están acá, cada uno de ustedes sabe qué le hace falta que sea formado en su vida. Por eso es necesario que sigan perseverando, que no dejen de venir a las reuniones, no dejen de venir a la iglesia, no dejen de buscar la presencia del Señor, porque Dios los está moldeando, Dios los está formando. O sea, el carácter que se está formando en usted, lo que Dios está formando en usted, son cimientos firmes, son cimientos firmes. Y eso hace que su vida espiritual no sea así como una hoja de papel. No. Lo que Dios está formando en usted son cimientos firmes. Y eso hace que usted, así se le aparezca el que se le aparezca, por ejemplo, en el colegio, usted sabe quién es. Usted sabe quién es Dios para usted. Y a usted nadie le va a hacer cambiar sus principios morales. Nadie le va a hacer a usted dudar del camino que usted ha tomado, la vida cristiana. Hay que seguir adelante. Amén. Entonces vamos a orar, a darle gracias al Señor por esta palabra. Recuerden, disciplina. Cuando hablamos de la disciplina del sacerdocio, no estamos hablando de correa limpia, ni la correa de alambre de púa, ni el surriago del abuelito. Cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de determinación, constancia. Cuando hablamos de disciplina, estamos hablando también de dominio propio. A un hombre que le guste la disciplina, es más, dice en Hebreos capítulo 12, Dios nos habla con papá y Dios dice: hijo mío, no menospreciéis la disciplina, no la menosprecie. No debemos menospreciar la disciplina. Cuando Dios está moldeándolo a usted, cuando Dios está tratando con usted, rompiendo la vasija para hacer una nueva, ay, eso duele, eso sí que duele. Eso duele, pero digan gloria a Dios y dígale: Señor, gracias por la disciplina. Yo aprendí eso, a decirle: Señor, gracias por la disciplina, gracias, Señor, por formarme, gracias, Señor, por moldearme, por no dejarme seguir el camino de necedad. Porque es como necio, el que hace lo que quiere es un necio. Pero el que se toma el tiempo para decir, para meditar su camino y para replantear y más bien seguir el camino que Dios le traza, ese hombre la Biblia lo llama sabio. Lo llama sabio. Qué bueno que ustedes, las mamás que están acá, puedan facilitar ese camino, el camino de la sabiduría para sus hijos, para que no se choquen con el mundo, no se estrellen con el mundo. Eso es importante. Entonces hagamos una oración para pedir al Señor que nos siga formando. Démosle gracias al Señor. Algunos de ustedes acá han pasado por tribulaciones. Denle gracias al Señor, porque yo sé que hay un tiempo. Dios ya tiene un tiempo. Si no es este, puede ser mañana, puede ser la otra semana, no sé. Un tiempo en el cual Dios empieza a abrir puertas. Porque usted ya pasa procesos, hermanos, ustedes pasan etapas, uno pasa etapas, uno termina ciclos y comienza como algo nuevo. Y cuando comienzas algo nuevo, ¿sabe por qué comienzas algo nuevo? Porque usted ya pasó la prueba. La vida cristiana es como cuando usted estudia en el colegio, que usted tiene que presentar exámenes. Y en esos exámenes usted aprueba o le toca repetir. ¿Qué le toca repetir? Le toca repetir la prueba, volver y pasar por el desierto. El pueblo de Israel repitió la prueba 40 veces. 40 años dando vueltas en el desierto.
Cada año, perdieron el examen, cada año no faltaba el zumbambico que renegara. Iban ya coronando y uno de esos decía, ay, cómo estamos de bueno en el Egipto. Y yo me imagino todos, ay, la embarro otra vez, otra vuelta. Y después al cabo del año, otra vez. Ay, no, mire Moisés como nos tiene aquí, que no sé qué, murmurando. Ay, otra vuelta, vuelve y juega. Hasta que a lo último, los que tanto dañaban y hacían que el ciclo, dice la palabra, que fueron muriendo. Y empezó a nacer una generación nueva, o sea, una generación distinta. ¿Sabe, hermanos? Uy, tremendo, vea, esto es algo de parte del Señor. Y esto es algo que apenas el Señor lo está hablando a ustedes en este momento. Y es, ¿por qué el Señor permitió que esa generación nueva pasara a la tierra prometida, saliera del desierto? La generación que se levantó en el desierto fue la que cruzó el Jordán y llegó a la tierra prometida. ¿Saben por qué? Repitan conmigo, porque fueron formados en el desierto. Gloria a Dios. La generación anterior había sido formada en Egipto, en esclavitud. Pero es que una cosa es, cuando usted vive una vida cristiana con su mente en Egipto, o sea, practicando el pecado a raticos, viviendo una vida como de doble faz, como esas chaquetas de doble faz. Y otra cosa es cuando usted, siendo fiel al Señor, usted soporta las pruebas con paciencia y con nobleza en el Señor. Entonces, la generación, esto me lo acabo de decir el Señor, la generación que se levantó en el desierto fue la única que pudo entrar a la tierra prometida, porque se había formado en el desierto. Entonces, usted había muchachos de 20, 24 años, los más grandecitos eran Caleb y Josué, los más grandecitos, Caleb y Josué, pero el resto todos eran jóvenes, entre 20 y 30 años. Ellos, ¿por qué pudieron pasar a la tierra prometida? ¿Por qué? Porque ellos, desde que nacieron en el desierto, no vieron más que el desierto y se acostumbraron a gozarse en el desierto. Yo me los imagino adorando al Señor en el desierto, porque ellos habían desarrollado una paciencia, habían desarrollado un carácter tan tremendo, que cuando llegaron a tomar la tierra prometida, ellos ya sabían lo que era el desierto, y eso no los desbalanceaba, no los desequilibraba. Entonces, que Dios nos ayude a nosotros, pidámosle al Señor con todo el corazón, que Dios nos ayude a nosotros a asumir este desafío en la vida cristiana, de gozarnos en las pruebas. La misma palabra dice que nos gocemos en las pruebas, que alabemos al Señor en medio de las tribulaciones, en medio de los momentos difíciles, porque cuando usted adora, cuando todo está bien, cero estrés, es muy fácil, pero cuando usted adora, cuando tiene el agua hasta el cuello y hasta más arriba, cuando las cosas no están funcionando, pero usted adora, esa adoración sube delante del Señor como incienso de olor fragante. Eso lo hace el Señor. ¿Por qué nos enseña el Señor así? Dice la palabra del Señor, me trae a memoria el Señor en Deuteronomio capítulo 8, donde dice, y cuando pases a la tierra prometida, te acordarás por todo este camino por donde yo te he llevado durante estos 40 años, para afligirte, para probar lo que había en tu corazón, para saber si habrías o no de guardar mis mandamientos. Así dice el Señor. ¿Por qué? Dice, ahora vas a entrar a una tierra que fluye leche y miel, pero primero yo te llevé por el desierto, para que aprendieras que todo esto se da por mí y no por ti, para que no le dieras la gloria, para que no te ensoberbecieras, para que no te llenaras de soberbia y no dijeras que todo esto fue gracias a ti, sino que siempre me des la gloria a mí. O sea, el Señor lo habla en Deuteronomio. Por eso era que el Señor necesitaba pasar al pueblo de Israel por el desierto, para que cuando llegaran a la tierra prometida, y dejó que entraran solamente una generación que se levantó en el desierto, para que cuando entraran en la tierra prometida no se sublevaran contra Dios, no se llenaran de soberbia, no se llenaran de orgullo, sino que fuera una generación que reconocía que Dios era el que los había sacado. Fue una generación que conoció el maná,
Fue una generación que aprendió a comer las codornices y a no guardar, ¿se acuerdan? No las podían guardar. Fue una generación que aprendió a ver cómo Dios sacaba agua de la peña. Fue una generación que aprendió lo que era vivir por fe, vivir en medio de la escasez, vivir en medio del desierto, vivir en medio del sufrimiento. Aprendieron eso para cuando llegaron a la tierra prometida, vieron el cambio y aprendieron a valorar las cosas. Cuando ustedes han sido edificados en cero estrés y que todo se les da a pedir de boca, ustedes no saben valorar lo que Dios les da. Porque van a pensar que todo es porque ustedes lo merecen. Y eso es una arrogancia. Eso es una gran necedad de parte de nosotros, pensar de que nosotros nos merecemos lo que Dios nos da. Y cada uno está pasando por etapas diferentes. Algunos de ustedes apenas comenzaron el desierto, otros de ustedes ya están en la mitad, y otros de ustedes ya están terminando, otros de ustedes ya están saliendo del desierto. Pero ténganlo por seguro que Dios nunca llega tarde. Dios nunca nos va a dejar a nosotros en un desierto más del tiempo necesario. Porque Dios no es injusto y Él no se goza con nuestro sufrimiento. Pero el sufrimiento, hermano, les tengo esa noticia, el sufrimiento hace parte de la formación del carácter. Si alguno me dice aquí, pastora, es que a mí me predicaron que en el Evangelio la vida es color de rosa y usted no necesita sufrir, déjeme decirle qué pena. Dice Gálatas capítulo 1 versículo 8 que si a un ángel que viniera del cielo y te dijera un evangelio diferente a este, sea anatema. Te están presentando un evangelio equivocado. Porque el evangelio del reino es un evangelio que trae consigo madurez en el carácter, es un evangelio que te tiene que desarrollar a ti paciencia, que te tiene que pasar a ti por sufrimiento. Si no hay sufrimiento, entonces no estamos viviendo el evangelio de Cristo, porque si Él sufrió por nosotros, si Él sufrió sin necesidad de sufrir, porque Él no necesitaba formarse en fe, Él ya creía, es que Él es Dios. Nosotros somos los que necesitamos ser triturados, ser tratados, moldeados por el Señor. Y yo le digo una cosa, si usted no quiere y no le gusta, pues le va a tocar pasar por ese proceso, porque Dios no le pide permiso a nadie para pasar. Él pasa porque Él es el Rey, Él es soberano. Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por el hecho de saber que tú quieres formar en los varones de la iglesia hombres de un carácter firme, hombres de un carácter estable, hombres, Señor, que tengan su casa construida sobre la roca, que así como construyen, Señor, en su vida espiritual esos cimientos firmes a través de la fe verdadera, la fe en Cristo, la fe que no se va a quebrantar, la fe que no se va a desdoblar simplemente a la menor dificultad. Asimismo desarrollas en los varones de la iglesia la capacidad también de establecer esos cimientos firmes en sus matrimonios, Señor, de ser esas columnas de oración, esas columnas, Señor, firmes que sostienen su hogar, Señor, y que brindan esa cobertura y que brindan, Señor mío, ese sostén, Señor, a su esposa y a sus hijos. Padre, yo declaro en las familias de la iglesia, en los varones aquí, en los niños, Señor, de la iglesia, declaro en el nombre de Jesús que tú formas en ellos cimientos firmes, Señor. Quebranto y rechazo, declaro inoperante, destruyo todo diseño de la Reina del Cielo, diseños facilistas, diseños acomodados, diseños de cero estrés, diseños, Señor, de impaciencia, de falta de dominio propio, de ímpetu, de diseños de falta de santidad, Señor, que la Reina del Cielo ha querido establecer en los varones, haciéndoles creer que no pueden dejar el pecado, haciéndoles creer que no se pueden santificar, haciéndoles creer que no pueden ayunar, que no pueden orar, haciéndoles creer, Señor mío, que la vida de un varón es una vida débil, es una vida inestable, es una vida, Señor, de doble ánimo. Señor, yo quebranto, yo declaro en el nombre de Jesús destruido todo doble ánimo, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, todo doble ánimo, toda mentira del diablo que ha sido establecida en las mentes de los varones, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que es destruida, Señor. Declaro varones que se levantan en el fuego del Espíritu Santo, declaro sacerdotes de su casa, declaro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, que tú levantas hombres conforme a tu voluntad.